Buen día, queridos estudiantes. A continuación, les presento la lección número 5, correspondiente a los protocolos y bioseguridad en toma de muestras de alimentos y laboratorio. Bueno, en primera medida vamos a abordar qué es una muestra, esa definición pues que sabemos o que ya hemos conocido, ¿sí? A través pues de nuestro estudio de esta asignatura. Me dice que una muestra puede definirse como una porción que indica esa calidad del todo del que ha sido tomado. El objetivo de muestreo es seleccionar una porción o un número de recipientes o de unidades de un producto que sea altamente representativo de una partida o lote de alimentos del que se ha tomado. Me dice que un lote puede ser una porción de una partida de alimentos, ya sea enviados o almacenados, que lleve la misma codificación, sea un producto distinto del resto de la partida o sea diferente en cualquier otra forma. El tamaño de la muestra debe ser suficiente para permitir su análisis de laboratorio o su repetición si fuera necesaria. Entonces ahorita vamos a ver lo que es una muestra, todo, digamos, todo el mecanismo que se debe tener en cuenta pues para realizar un plan de muestreo. Entonces, como ven la imagen, podríamos decir que acá se está haciendo un muestreo. Bueno, entonces, toma de muestra de alimentos. Entonces, ¿qué hay que considerar acá? Hay diferentes fases. Acá me dice que contamos con fase de preparación, almacenamiento, transporte, comercialización y expendio. Y estas permiten determinar si estos, al ser muestreados o analizados, cumplen o no con la reglamentación sanitaria vigente y son un recurso para la evaluación del riesgo inherente al alimento. Nosotros ya vimos lo que causaban de pronto los diferentes microorganismos que hemos abordado pues acá en la asignatura. Les decía yo que los más representativos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que evaluar ese riesgo, pero con respecto al alimento. Si de pronto el microorganismo causa algún tipo de impacto, o algún tipo de riesgo más bien al alimento, o también si lo causa la persona, o sea, a los consumidores que seríamos nosotros. Entonces, para ello, lo primero que debemos contar es con esas precauciones de bioseguridad, ¿sí? Todos los implementos necesarios de seguridad, pues que debemos tener y debemos contar en el momento que vamos a hacer nuestra toma de muestras, ¿verdad? Acerca de la preparación de los elementos y ese equipo de asepsia y antiasepsia. Entonces, eso lo vamos a ver, bueno, uno a uno, detalladamente, pues considerando ese protocolo que se debe tener para realizar esa toma de muestras de alimentos. ¿Por qué se debe tener esto? Porque sencillamente si vemos que un alimento está alterado a causa de un microorganismo, pues debemos cuidarnos primero nuestra integridad y también la integridad de los demás. Entonces, por eso es que se debe tener en cuenta esas precauciones y todo ese protocolo de seguridad. Bien, algo de datos generales de identificación, vamos a considerar los siguientes, ¿sí? Que son como los principales y primordiales que se deben tener en cuenta cuando realicemos ese trabajo de campo. El primero es el sitio de la toma de la muestra, no es decir principalmente el solo sitio, sino debemos contar de pronto con algunas coordenadas, con algunas imágenes, bueno, que nos pueda realmente abordar en dónde estamos realizando la muestra. El tipo de alimento, importante, ¿no? Si es alimento seco, bueno, líquido, en qué estado está, sí, entonces eso también es muy importante. El número de lote o fecha de elaboración. Entonces, en ocasiones, la mayoría de los alimentos pues viene por lotes, trae su fecha de elaboración, su fecha también de vencimiento, que es la que tenemos acá, miren. Entonces, esto también es muy, muy importante considerarlo. El personal responsable del muestreo. Bueno, si lo hice yo, si lo hice con más compañeros, si de pronto mandé a una persona externa a tomar el muestreo, pero yo soy el que voy a hacer de pronto ese informe preliminar. Entonces eso también se debe contemplar muy, muy, muy bien minuciosamente. Día, hora y lugar de la toma de muestra. Importante, ¿no? El día, la fecha como tal. mm, la hora, si se tomó en varias horas, si se tomó, no sé, en varias horas al día, y el lugar, si se tomó en varios lugares, hay que decirlo, si se tomó solo en un lugar, pues se dice. Condiciones de conservación como temperatura, humedad, almacenamiento y observaciones. Recuerden que el almacenamiento es muy importante y aquí lo hablábamos en clase
que en el almacenamiento es donde se puede de pronto generar mm, de pronto el 80, el 70% de ese cambio, de pronto de esa contaminación que sufren los alimentos. Lo mismo el caso de la temperatura. Nosotros la clase pasada mirábamos esos rangos de temperatura en que se puede desarrollar un microorganismo, entonces debemos obviamente, según el tipo de alimento, pues conservar a esa temperatura óptima de almacenamiento, pues para evitar que se genere cualquier tipo de cambio en el alimento. Estado de la muestra. ¿Cómo encontramos nosotros la muestra, el alimento, el producto, líquido, si está en sólido, semisólido o viscoso? Y por último me dice por acá qué número de unidades utilizadas para el muestreo. Entonces, ¿cuántas unidades utilicé? Ya depende de pronto el tipo de fábrica, el tipo de producto, de alimento, ¿sí? Entonces, eso también depende con respecto pues al número de las unidades. Seguimos con, bueno, el mismo datos generales de identificación. Hay algunos criterios mínimos que se deben tener en cuenta para realizar esa toma de muestras. Las etapas de la toma de muestras, el paso a paso, lo vamos a ver muy detalladamente. Vamos a abordar el personal y procedimiento para la toma de muestras. Por aquí me dice que aspectos a considerar en la toma de muestras y por último el registro de la toma de muestras, ¿sí? Cómo se debe registrar, cómo se debe, pues, digamos, llevar a cabo ese registro para que podamos tener datos muy concretos y no, y digamos, no ocasionemos alguna confusión de pronto para las personas del laboratorio que van a analizar esa muestra que nosotros acabamos de recolectar. Entonces vamos a ver también esto que es muy importante, que es el diseño de planes de muestreo. Entonces me dice por acá que para determinar la calidad de un alimento se debe tomar una muestra, que fue lo que evidenciamos anteriormente, y suponer que la calidad de esa muestra refleja la del lote del que fue tomado. La validez de esta extrapolación dependerá de la representatividad de las muestras y de la exactitud y precisión del análisis. Por eso es que es muy importante ser muy precisos y muy exactos cuando yo esté haciendo ese procedimiento. De ahí la importancia de establecer un plan de muestreo adecuado. Entonces, por eso es que vamos a abordar este pequeño plan de muestreo para que ustedes vean y evidencien todo lo que se debe tener en cuenta. Lo primero es la muestra y unidad de muestra, ¿sí? Eso es lo primero que se va a abordar acá. Importante tener en cuenta el riesgo del productor y del consumidor, ¿sí? Una cosa es de pronto el riesgo que se genere, tanto del productor y otra muy aparte, la del consumidor, o sea, la de nosotros, ¿verdad? Selección del plan de muestreo. Entonces, hay varios planes de muestreo, vamos a mirar cómo se realiza esa selección, tipos de riesgos, efectos de condiciones a las que se expondrá el alimento y por último la preparación para la toma de muestras. Entonces todo esto lo vamos a considerar dentro de este diseño de plan de muestreo para evidenciar cuál es esa exactitud y precisión que debemos tener en cuenta cuando nosotros vamos a campo, nos desplazamos a una fábrica, nos desplazamos a un lugar de pronto que necesiten de nuestra desarrollo del trabajo. Entonces pues aquí vamos a evidenciar el paso a paso, todo lo que se tiene en cuenta dentro de este plan de muestreo. El tamaño de la muestra. Entonces, aquí vamos a ver números de unidades de muestras, peso o volumen de las unidades de muestra y las excepciones. Nosotros vamos a llegar a que la población, en este caso, pues no serían personas, sino los alimentos, los lotes, ¿sí? Vamos a tomar entonces de esa población, de ese lote grande, de esos productos, de esos alimentos grandes, vamos a tomar una muestra representativa, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a evidenciar. Y de esta muestra, supone uno que estará todo el lote, todos esos alimentos, todos esos productos en igual proporción. Transporte de la muestra. Entonces me dice acá que durante el transporte de las muestras siempre se debe manejar bajo la cadena de frío, que corresponde entre 0 y -4 grados centígrados. Las muestras de los alimentos se deberán entregar el mismo día de la toma en el menor tiempo posible, o sea, es decir, un día, 24 horas. Los alimentos perecederos y refrigerados deben mantener en recipientes adecuados y mantener esa temperatura hasta que llegue al laboratorio. Ahí es importante esta cadena de frío, ¿cierto? La conservación se puede hacer en una nevera isotérmica que contenga paquetes congelados, pilas o hielo seco.
Procedimiento para la toma de muestras de bebidas alcohólicas. Esto también es muy común, por eso la vamos a ver muy desglosadamente. Vamos a evidenciar las bebidas alcohólicas envasadas y etiquetadas para venta al consumidor final. Toma de muestras de alcohol y bebidas alcohólicas almacenadas en cubas de depósito, barriles, tanques y carrotanques y elementos necesarios para la toma de estas muestras de bebidas alcohólicas. Y aquí por último, pues lo que vamos a ver son esos lineamientos generales de bioseguridad en laboratorios, de forma muy general. Entonces, ¿qué tienen acá en cuenta en los laboratorios? Me dice niveles de bioseguridad en el laboratorio, identificación de grupos de riesgos, lineamientos generales de bioseguridad, identificación de riesgos en el laboratorio, evaluación y manejo de riesgos, cómo yo voy a evaluar y manejar un riesgo de los posibles que identifique acá, prevención y seguimiento de esos riesgos y por último me dicen que aspectos de bioseguridad para el manejo de muestras, plan de residuos, que es también importante lo que yo manejo dentro del laboratorio, cómo lo voy a disponer, serían los residuos sólidos y eventos pandémicos, ¿sí? Entonces es muy importante considerar estos lineamientos generales, cada uno pues bajo la normatividad, obviamente, bajo esos eh, aspectos, lineamientos que me da a mí el Instituto Nacional de Salud, nuestras secretarías locales de salud y pues obviamente nuestro ministerio, el Ministerio de Ambiente eh, y el Ministerio de Salud. Listo, entonces pues esto sería todo el contenido que vamos a desarrollar. Entonces muchísimas gracias por su atención y espero verlos en una próxima. Hasta luego.